Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Les doy la bienvenida a este subprograma Entre Finanzas e Impuestos, un espacio creado para ustedes con la finalidad de encaminarlos al fascinante mundo de las finanzas y los impuestos de una forma ágil, dinámica, sencilla y oportuna. Comenzamos. Consejos de finanzas, economía e impuestos. Entre Finanzas e Impuestos, con el Dr. Sergio Sánchez. Gracias por acompañarme en este subprograma Entre Finanzas e Impuestos, desde luego por su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Hoy vamos a platicar un tema muy interesante que se refiere al beneficiario controlador. Y esto desde luego nos va a llevar también a platicar al tema de las multas. Pero antes quiero pedirles por favor que se suscriban a su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, que nos sigan por nuestras redes sociales y que de la misma manera nos hagan llegar sus comentarios. Serán de mucho interés para nosotros, puesto que saben que la finalidad de este canal es apoyarlos, que la micro, pequeña y mediana empresa pueda tener un apoyo mediante la programación y los contenidos de los programas que se están transmitiendo en su canal, Entre Finanzas e Impuestos TV. Así que vamos a empezar a platicar respecto a esta figura del beneficiario controlador, puesto que es una disposición que el Servicio de Administración Tributaria, el SAT, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y desde luego autoridades como la Unidad de Inteligencia Financiera, que es un órgano administrativo desde luego del Servicio de Administración Tributaria, han dispuesto que se pueda identificar a la persona que tome las decisiones en las sociedades. Hablaremos un poco de las sociedades para que podamos entender que es una responsabilidad hoy en día tener una sociedad mercantil. Una sociedad mercantil obedece a que podamos tener una sociedad anónima o en diversas de sus composiciones, como es sociedad anónima de capital variable, de responsabilidad limitada, y que en este ámbito de sociedades mercantiles que llevan a cabo actividades de lucro, tenemos desde luego personas que se unen para poder llevar a cabo un fin común, ya sea la comercialización de un producto o de servicios y productos en comercialización o hasta la transformación de los mismos. Así que esta figura de sociedad mercantil, que es una persona moral, que así se identifica en el ámbito fiscal, está obligada en su constitución a tener socios. Desde luego, vamos a hablar que para poder constituir una sociedad anónima, pues se necesita como mínimo 2 socios. Y estos 2 socios adquieren responsabilidades y obligaciones y que desde luego también van a aportar un capital. Pero en los estatutos constitutivos está previsto que puedan llevar a cabo la constitución de la sociedad, ya sea por medio de un órgano de asamblea de socios o también por una sola persona que lleve a cabo la administración. ¿Y a qué me estoy refiriendo? A un apoderado único y representante legal. Esta persona, desde luego, se tendrá por entendido que adquirirá todas las responsabilidades para poder llevar a cabo la administración de la sociedad. Entonces, ya estamos hablando de primera instancia del beneficiario controlador, de tal forma que la figura hoy en el Código Fiscal de la Federación y desde luego respecto a la resolución miscelánea fiscal para este ejercicio 2022, se prevé que a partir del 1 de enero de este año, como he mencionado, entre en vigor esta obligación en materia fiscal relacionada, vuelvo a repetir, con esta figura
del beneficiario controlador. Suena muy controvertida, pero también tiene sus aristas y las vamos a analizar, las vamos a platicar. Esta nueva regulación establecida en los artículos 32b ter al 32b quinquies del Código Fiscal de la Federación establece la obligación de identificar a esta figura, al beneficiario controlador de las personas morales, fideicomisos y otras figuras jurídicas, así como obtener diversa información de este y que el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, podrá requerir como parte de la contabilidad misma. Recordaremos que es una obligación de nosotros como propietarios, como parte de los que constituimos una sociedad o formamos una sociedad, proporcionar información en el momento en el que se constituye la misma, y el notario público o fedatario público, porque de igual forma podemos hablar de un corredor público, mediante esta información va a obtener la personalidad de las personas que se reúnen para llevar a cabo la constitución de la sociedad. Y estamos hablando de la identificación de su alta ante el Registro Federal de Contribuyentes, bajo el rubro de socio o accionista de una persona moral. De tal forma que, siendo así, ellos en su momento llevarán a cabo la aportación del capital correspondiente. Y este capital va a formar parte de la sociedad para el inicio de operaciones. Entonces ya estamos hablando que estamos identificando de alguna manera el principio de cómo se origina este beneficiario controlador. Una vez que se lleva a cabo la aportación del recurso, debe salir el mismo de las cuentas de los accionistas. Siendo así, entonces, ya empieza a formar parte de la contabilidad el propio estado de cuenta del accionista. Y con esto, la entrada a los recursos a la sociedad. El Código Fiscal de la Federación nos señala que debe ser parte o como parte de su contabilidad. Así que los estados de cuenta de donde provengan los recursos para las aportaciones de capital se van a tener que considerar como parte de la contabilidad en el estricto sentido de mantenerlos como resguardo para que también sirvan de evidencia que los recursos provienen de la cuenta de los socios o accionistas. Antes esta situación no existía, puesto que también se llevaban a cabo aportaciones en efectivo y en especie, y siendo en especie también reciben un tratamiento especial. Después de un corte, vamos a continuar con este interesante tema, y bueno, yo les pido por favor que se suscriban a su canal, Entre Finanzas e Impuestos TV, y en un momento continuamos con este tema después del corte. Gracias. Entre Finanzas e Impuestos. Continuamos. Hola a todos, los saludo, mi nombre es Úrsula Kate. Quiero invitarte a que me acompañes todos los sábados a las 11 a.m. en mi programa Un Espacio para Mentes Positivas, en donde aprenderemos a cómo incrementar tu autoestima, hablaremos un poco de la ley de atracción y también qué tipo de mentalidad debes de tener para tener éxito y atraer el dinero a tu vida. Vamos a cambiar tu mente de una mente pobre a una mente rica. Sí, te invito a que me acompañes y todos los sábados en Un Espacio para Mentes Positivas.
Hola, ¿cómo están? Soy Elena Goicoechea, los vengo a invitar al programa La Castigada, que va a aparecer todos los viernes en el canal Entre Finanzas e Impuestos TV, en la plataforma de YouTube y las demás redes sociales. No se lo pierdan, va a ser todos los viernes a las 4 de la tarde. Vamos a hablar de temas muy importantes sobre finanzas, sobre impuestos, sobre leyes y sobre todo sobre política, sin censura, sin cadenas, sin tapujos. Vamos a decir las cosas como son y de una manera que todos podamos entender. No se olviden, síganos todos los viernes a las 4 de la tarde en el canal Entre Finanzas e Impuestos TV, en YouTube y otras plataformas también de redes sociales. Los espero. La Castigada, Elena Goicoechea. Hola, ¿qué tal? Soy Fabiola Sierra y quiero invitarlos a que nos acompañen en su canal Entre Finanzas e Impuestos a nuestro programa Temperatura Política, que será todos los viernes a las 11 de la mañana, donde tendremos invitados y analizaremos temas muy importantes para todos nosotros. No lo olvide, todos los viernes a las 11 de la mañana en su canal Entre Finanzas e Impuestos TV, Temperatura Política. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Mi nombre es Eduardo Torreblanca Jax, con una larga trayectoria en el manejo de economía, finanzas y sector empresarial mexicano desde hace ya varias décadas y específicamente trabajando con micro, pequeñas y medianas empresas que son las más en este país. 99.8% del total de empresas que hay en este país son de micro, pequeño o mediana dimensión, y de ellas vamos a hablar en Universo Pyme, aquí en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Será un placer estar con ustedes todos los días miércoles, Universo Pyme, en este nuevo canal Entre Finanzas e Impuestos Televisión. Bienvenidos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por seguir con nosotros. Estamos hablando de la figura del beneficiario controlador. Y esto es muy importante, puesto como ya he mencionado en una primera parte, los estados de cuenta pasan a formar parte de la contabilidad, tanto de los socios y accionistas, que están llevando a cabo las aportaciones de capital a la sociedad, y que también en el propio estado de cuenta de la sociedad se debe considerar que esta entrada del capital, en el estado de cuenta se debe reflejar. Así que en primera instancia ahí se está ya cumpliendo con esta situación de que deben formar parte de la contabilidad. En una segunda parte hay que considerar que el socio controlador es la persona física que ejerce directamente o por medio de cualquier acto jurídico. Esto es muy importante. Este contexto de cualquier acto jurídico lo vamos a platicar, porque también se puede referir a los contratos, a cualquier otro acto de poder que se pueda ejercer por la sociedad ante terceros. Entonces, este acto jurídico obtiene esta persona o la sociedad el beneficio derivado de su participación en esta persona moral. Voy a dejarlo claro, porque también creo que ahí tuvimos un pequeño tema en cuanto a confusión por los conceptos. Se adquiere la responsabilidad del beneficiario controlador directamente o por medio de cualquier acto jurídico en donde se obtiene el beneficio derivado de su participación en una persona moral. Siendo así, entonces, ya estamos hablando de un poder. Recuerden que en nuestros estatutos constitutivos se mencionan los poderes que se pueden ejercer por las personas físicas para que, por medio de la sociedad, se obtengan, pues tal vez la apertura de una cuenta bancaria, se pueda llevar a cabo algún tipo de representación ante las autoridades, y en este caso vamos a pensar que pueda ser ante el Servicio de Administración Tributaria, obteniendo la
firma electrónica o e-firma. Asimismo, ante instituciones como el Seguro Social, Infonavit, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México, etc. Entonces, esta persona física ya está teniendo un poder mediante un acto jurídico y, desde luego, pues, va a representar a esta persona moral. Estamos hablando también de cualquier otra figura jurídica. Cualquier otra figura jurídica se refiere a los contratos. Contratos que se puedan llevar a cabo para que con estos se pueda obtener algún beneficio para la sociedad. Tal vez una compra, una negociación, un arrendamiento. Ahí en ese momento ya estamos hablando de cualquier otro acto o figura jurídica. Y es entonces, o quien en última instancia ejerce los derechos de uso, goce, disfrute, aprovechamiento o disposición de un bien o servicio, o en cuyo nombre se realiza una transacción, aun y cuando lo haga o hagan de forma contingente o bien directamente o indirectamente contingente. Así que, como ya habíamos platicado, pues ahora sí lo señala la disposición en el Código Fiscal de la Federación. De tal forma que, si nos referimos a directa o indirectamente o de forma contingente, ejercerán el control de la persona moral, fideicomiso o cualquier otra figura jurídica. Cualquier otra figura jurídica, vuelvo a repetir, nos estamos refiriendo a contratos. Y los contratos también recordemos que en nuestros propios estatutos constitutivos están representados por medio de un contrato en donde las personas se reúnen de mutuo consentimiento, acatan unas cláusulas que se establecen en estos estatutos constitutivos para un fin común. Y este fin común es el objeto social que se va a desarrollar por la sociedad mercantil. En relación con el segundo supuesto que señala el Código Fiscal de la Federación, que se entiende que una persona física o grupo de personas físicas ejerce el control, es cuando se impone directa o indirectamente decisiones en las asambleas generales de accionistas, socios u órganos equivalentes, o nombrar o destituir a la mayoría de los consejeros, administradores o su equivalente. Esto es muy importante porque, como he mencionado en un principio, pues en los estatutos constitutivos se lleva a cabo la constitución de la sociedad, la forma en la que se va a administrar la misma mediante las cláusulas correspondientes, y de ahí entonces que se señalan las responsabilidades, obligaciones y facultades. Y en las facultades entonces están los apoderados. Y también puede ser por medio de una asamblea, puede ser por medio del representante legal o apoderado único. De tal forma que esto es muy importante que lo vayamos considerando para empezar a entender la figura que el Código Fiscal de la Federación ahora nos obliga a que tengamos en orden y que podamos identificar y que podamos, en su caso también, transparentar ante la autoridad en caso de que sea requerida. También, en este sentido de ejercer el control, podemos referirnos a que se mantiene la titularidad de los derechos que permitan, directa o indirectamente, ejercer el voto respecto al más del 15% del capital social. Fíjense, esto es tan importante que, pues estamos hablando nuevamente de ese órgano de socios que tiene facultad de poder votar para, como mencioné anteriormente, remover, destituir a socios o que se incorporen en cuanto a que sean aceptados en la sociedad. Así que todo esto viene a formar parte de lo que el beneficiario controlador tiene su capacidad por hacer. Por otra parte, también tenemos que mencionar que dirige
directa o indirectamente la administración, o la estrategia que se debe seguir en la negociación. Y esto también nos lleva no precisamente a hablar de los socios, ya nos lleva a hablar de órganos o de personas que administrativamente tienen ciertas facultades conferidas por la sociedad o la administración de la sociedad. Así que, o en otra esfera jurídica, ya estamos hablando de los funcionarios de las sociedades, y que también, por medio de facultades conferidas por los socios, accionistas o representantes legales, apoderados únicos, pueden ejercer este tipo de actos de administración o de implantación de estrategias. Así que poco a poco vamos conociendo esta figura, y que seguramente ahora que regresemos después del corte, vamos a seguir comentándola. Así que no se vaya, recuerde por favor suscribirse a nuestro canal, que es su canal en donde tratamos de llevar a cabo contenidos que puedan ser de su interés, como en este caso, analizar la figura del controlador beneficiario. En un momento regresamos, no se vaya. Entre finanzas e impuestos. Continuamos. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Neftalí Martínez, soy consultor en gestión estratégica y quiero invitarlos a acompañarnos todos los miércoles a las 5 de la tarde a través de su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Nuestro programa será Cultura Empresarial, a través de la comunidad croadora, donde solo entre todos lo podemos todo. Quiero invitarlos a platicar con nosotros acerca de modelos de negocio, acerca de pensamiento estratégico, de orientación a resultados y de una cultura empresarial de mejora continua, con lo que se pueda hasta que se pueda. El negocio de ser negocio. Creo que a todos nos interesa llegar a este esquema en el cual pasamos del sobrevivir al supervivir. No se lo pierdan. Cultura empresarial, cultura emprendedora a través de Entre Finanzas e Impuestos TV, todos los miércoles a las 5 de la tarde. Mi nombre es Neftalí Martínez y será un placer platicar con ustedes acerca de el negocio de ser negocio. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento. Entre Finanzas e Impuestos. Regresamos. Gracias por continuar en este su programa Entre Finanzas e Impuestos, y desde luego en este canal Entre Finanzas e Impuestos TV. Estamos analizando la figura del beneficiario controlador. Y como he mencionado, simplemente no es el hecho de ser socio y accionista de la persona moral. También involucra a los que ejercen actos de dirección. Y estos actos de dirección obedecen a las personas también que establecen ciertas estrategias o políticas para controlar a la persona moral, o hasta a los mismos fideicomisos, o a cualquier otra figura, siendo que deben estar facultadas por este órgano administrativo de la sociedad o por el representante legal y apoderado único. Es importante señalar también que cuando no se identifique a la persona física
a una persona física en concreto, bajo los criterios establecidos en el Código Fiscal de la Federación, se tenga entonces que considerar como beneficiario controlador a la persona física que ocupe el cargo de administrador único o a cada uno de los miembros del Consejo de Administración. Por eso he estado mencionando la importancia de que o es el Consejo, o es el administrador, o representante legal. Así que prácticamente todas las personas morales, entonces, tendrán la obligación de documentar la información de este beneficiario controlador y mantenerla actualizada. ¿Qué quiere decir? Su domicilio, su identificación, seguramente en el momento en el que reciban alguna participación de utilidades, dividendos, y que todo esto esté perfectamente bien controlado en cuanto a las facultades que ejercen para la persona moral o por la persona moral. En este sentido, el SAT también podrá requerir información de este beneficiario controlador y en cualquier momento. Así que, pues, eso es lo que nos va a sorprender a todos, que en cualquier momento el SAT va a llegar a tocarnos la puerta y nos va a requerir esta información. Estamos tratando el tema a grosso modo, como de alguna manera se puede indicar, pero es muy importante que también ustedes puedan considerar una asesoría especializada por personas expertas, y desde luego yo les sugiero que sean expertos en la materia jurídico-corporativa, para que esto quede muy en claro. Ahorita únicamente se trata de dar un bosquejo, porque también hay empresas muy pequeñitas, de 2 socios, que ganan muy poco realmente durante un ejercicio fiscal, pero la figura del beneficiario controlador existe, si ustedes se dan cuenta, ya sea que estén constituidos como en una asamblea de socios o como representante legal y apoderado único. Así que nadie se salva en ese sentido cuando existe una sociedad mercantil o persona moral, o en este caso también, como lo señala el Código Fiscal de la Federación, fideicomiso. Así que el SAT podrá requerir en cualquier momento esta información y también deberá ser fidedigna y completa y estar actualizada, como lo mencioné. Y esto implica que los contribuyentes deberán proporcionar la información precisa, así como que se informe de cualquier otro cambio en su condición. ¿Cuál cambio podría ser? Que haya una salida de socios, compra-venta de acciones, entrada de socios. Todo esto debe estar perfectamente bien controlado. Les puedo decir que hay sociedades mercantiles, personas morales, en donde se engloban también personas, sociedades mercantiles y sociedades civiles, y desde luego también el Código Fiscal de la Federación nos habla de los fideicomisos. Así que es importante considerar que cuando me refiero a personas morales, estamos hablando de sociedades mercantiles y sociedades civiles, y en este caso el Código Fiscal de la Federación no se está señalando a los fideicomisos. Bien. En ese sentido, debemos mantener toda la información, como he mencionado, y cualquier cambio de entrada, salida de socios, el apoderar a terceros, todo esto debe estar en perfecto control. Y vuelvo a repetir, aunque sea una sociedad pequeña, aunque facturen al año cualquier cantidad, tal vez hasta, pues nada, o sea la única cantidad que se tenga que mantener la estructura de la empresa. Pero esto es muy importante. El crear una sociedad mercantil conlleva muchas obligaciones. Es prácticamente, yo lo he mencionado a muchos clientes, es como tener un hijo, ¿sí? Y a este hijo hay que mantenerlo en el estricto sentido de, en principio, cumplir con el registro, su inscripción en el registro público, y luego en el Registro Federal de Contribuyentes, y luego cumplir con las obligaciones fiscales. Y no tan solo eso,
llevar libros corporativos. Yo sé de muchas empresas, y es una realidad, que no llevan libros corporativos, que las acciones no están emitidas, que no hay un resguardo propio de las mismas. Además, no llevan asambleas, por lo menos de las ordinarias, que es una obligación también que se contempla en la Ley General de Sociedades Mercantiles. Todo esto hay una seria omisión, y créanme, están sucediendo cosas muy importantes en nuestra legislación como para poder tener especial atención en estos temas. Ahora bien, hablemos de las multas, porque es la última parte y creo que algo en lo que tenemos que también en otro programa seguir comentando, porque las multas han formado parte importante de la recaudación. Ahora se puede considerar que es una fuente de recaudación en nuestro país. Y para tal efecto, las personas que no cumplan con lo que he mencionado respecto a tener la información fidedigna y actualizada del beneficiario controlador, se harán acreedores a multas. Multas que se establecen desde 500,000 pesos hasta 2 millones de pesos. Y hay 3 supuestos que hay que atender y que en caso de no ser atendidos, entonces equivaldrá a que estas multas sean aplicadas desde su menor cantidad hasta la mayor cantidad, que son 2 millones de pesos, por cada beneficiario controlador, ¿sí? Esto es más que importante que lo tomemos en cuenta, aunado al hecho de que la opinión en el cumplimiento de obligaciones fiscales se emitirá en el mismo sentido. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando no se cumpla esta obligación al cumplimiento de obligaciones fiscales, saldrá negativa. No solamente será en afectación cuando no se cumplan con el pago de los impuestos, sino también con esta obligación del beneficiario controlador. Así que debemos considerar muy necesario que revisemos todo esto que he mencionado. No deje de hacer el llevar a cabo sus asambleas ordinarias, el que todos sus papeles y estatutos constitutivos estén en orden, el que también los poderes sean objeto de compulsa para ver qué personas aún tienen poder y qué otras personas no tienen poder, que si usted está en una sociedad mercantil misma a la que ya no pertenece y no se llevó a cabo el acto o el acta de asamblea correspondiente para poder salir de forma correcta, busque la manera de cómo hacerlo con un fedatario público y desde luego acercándose seguramente con los socios que tenía anteriormente. Pero no deje de atender esto, porque si no lo hace, pues sí, la persona moral va a ser la afectada. Y también, en su caso, pues usted será objeto de seguimiento por parte de las autoridades, porque recuerde que esto tiene la finalidad también de poder controlar e identificar la procedencia de recursos que puedan considerarse ilícitos o que en su caso no hayan pagado impuestos. Es un gran tema, ahora ha sido solamente una pequeña plática, una pequeña semblanza, y yo les pido por favor que no dejen de hacer lo propio y lo conducente para poder tener esto en orden, que tengan identificado a su beneficiario controlador con base a los lineamientos y figuras que he mencionado. Yo espero que haya sido de ayuda esta pequeña plática que hemos tenido para que a su vez puedan echar a andar todo lo que se tiene que hacer. Les agradezco mucho su atención. Los espero en una próxima emisión de su programa Entre Finanzas e Impuestos y sobre todo, hagan lo propio por mantener en orden sus estructuras jurídico-corporativas y evítense problemas. Evítense problemas que van a significar pues muchos dolores de cabeza, pero también muchos descalabros económicos. Nos vemos en una próxima ocasión en su programa Entre Finanzas e Impuestos por su canal Entre Finanzas e Impuestos TV. No se olvide de seguirnos por nuestras redes sociales, hacernos llegar sus comentarios y desde luego
suscribirse al canal. Nos vemos, muchas gracias, hasta la próxima. Entre Finanzas e Impuestos TV. Aprendizaje con entretenimiento.